Hola, nuevamente andamos por acá. Bueno, aquí dice mi nombre, pero igual me presento, soy Said y esta vez voy a explicar mis diapositivas sobre el contrato, algunos conceptos que proceden de la doctrina, así como de las leyes y los elementos que las leyes consideran importantes para llevar a cabo un contrato. Primeramente, el Código Civil Mexicano en el artículo 1792, como dice aquí la marca, aquí, lo define como el acuerdo de dos o más personas para eh, crear, extinguir, transferir o modificar obligaciones. Y esta parte se refiere más que nada a que, por lo general, al menos una de las dos partes, pueden ser más partes que se ven involucradas en el contrato, pues tienen la obligación de cumplir o hacer o no hacer algunas pues obligaciones, ciertas cuestiones, acciones o la entrega de algún bien. Y pues ante el incumplimiento de alguna de esas cosas que establece el contrato como obligaciones, el contrato entra a jugar el papel de resolver el incumplimiento pues de estas obligaciones, sea mediante pues alguna remuneración económica o pues por la cancelación del mismo contrato. Y para esto del contrato hay que tener claro primero que previo al contrato debe existir un acuerdo. Ese acuerdo pues puede ser de manera escrita o de manera verbal y tiene que tener pues al menos dos partes involucradas porque pues una sola persona no puede verse involucrada en un contrato, necesita otra parte. Y pues el conjunto de esos acuerdos o la expresión de ese acuerdo mediante la voluntad es lo que lleva a la formación del contrato. Para los conceptos que generalmente provienen de leyes o algún sistema pues legal, la mayoría de las definiciones coinciden en lo que se refiere a un contrato, obviamente pues cada uno en su idioma y con algunas pues variantes de lo que implica un contrato. Y pues esa similitud se debe a que la mayoría se desprenden de sistemas antiguos, como es el romano germánico o el anglosajón. Pues el nuestro pertenece al sistema romano germánico, pues bueno, se desprende de él, y entonces es el que nos interesa. Y como muchas otras partes de lo que ahora es el derecho, provenientes de la era napoleónica, como pues son los derechos fundamentales, que ahora se consideran garantías fundamentales. Las definiciones de los contratos en los diversos códigos civiles actuales, pues provienen precisamente de esta era. Este, en el código napoleónico, en el artículo 1101, se establece que pues un contrato es la convención por la que una o más personas se obligan con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa, que es lo que ya habíamos mencionado antes en las otras diapositivas y lo que establece pues el Código Civil Federal Mexicano, lo de hacer, dar o no hacer algo. Y aquí tenemos otros dos pues aportes. El primero es del sistema alemán, donde destaca pues la parte de la negociación obligacional en algunas partes, o cláusulas que puedan pues modificarse a favor de alguna de las dos partes para llevar a cabo ese contrato. Dice que salvo las que la ley disponga como obligatorias, y es donde entra pues por ejemplo en México leyes como la Constitución o la Ley Federal del Trabajo que establecen ciertos criterios que no se pueden cambiar para salvaguardar pues la integridad de una persona.
Y pues lo del Código Civil Español es básicamente lo que ya hemos dicho. Y pues viene a reforzar esa idea, donde una o varias personas se obligan con otra a cumplir ciertas obligaciones o a no hacer algunas cosas dentro de ese contrato al momento de prestar un servicio. Generalmente el servicio se refiere pues al trabajo, a las actividades que una persona tiene que desempeñar dentro de pues su labor. Y bueno, esos fueron algunos como pues conceptos derivados de la ley, del contrato y pues para esa parte que son conceptos derivados de la doctrina hay que recordar primero que la doctrina es una fuente formal del derecho y en pues las opiniones o definiciones escritas que los pues estudiosos del derecho han hecho a lo largo de la historia y que se han adaptado o se han, mejor dicho, adoptado a lo que es el derecho pues actual. O también podemos definir la doctrina como los pues principios, enseñanzas o instrucciones que no precisamente están escritas en las leyes, pero que sí se pueden ocupar para dar como resolución a cuestiones jurídicas. Y es donde entra como pues este tipo de definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, que pues define al contrato como el pacto o convenio que sea pues oral o escrito entre, como ya habíamos dicho, pues al menos dos partes que se obligan en pues cierta materia al cumplimiento de algunas obligaciones o tareas. Y esta segunda pues es más o menos lo que todos conocemos por contrato, el documento que recoge ciertas condiciones eh, en las que las dos partes pues deben de cumplir o coincidir. Y pues acá nuevamente con conceptos derivados de la ley, en temas pues más actuales, o sea, en documentos más actualizados, mejor dicho, tenemos las definiciones que nos da el Código Civil Federal mexicano. Y como ya había mencionado antes, pues primero hay que establecer un convenio, oral o escrito, que es más o menos pues el previo establecimiento de esta manera oral o escrita de lo que puede llevar al contrato, de qué es lo que se pretende hacer, lo que no se pretende hacer y pues a qué está obligada cada parte. Y pues en el siguiente numeral del Código Civil Federal Mexicano se establece ya que esos convenios pues transfieren las obligaciones y algunos derechos y pues al realizar esa acción de transferir o producir las obligaciones y derechos pues ya se le puede llamar como contrato. Y pues vamos a ver que básicamente la mayoría de las, bueno, si no es que todas las definiciones sobre el contrato hablan de lo mismo sobre la construcción, el pacto, el acuerdo de voluntades. Mm, y pues en algo en lo que coinciden pues básicamente todos los autores en materia de derechos sobre contratos es que los convenios crean obligaciones para pues las partes que compongan ese contrato o convenio. Pues teóricamente esa es como la razón de los contratos y los convenios, establecer las obligaciones. Mm, ¿qué más? Y pues ahora entramos a lo que es los elementos del contrato. Todos estos elementos siempre van a estar establecidos
y protegidos por una ley, sea cual sea el sistema al que pertenezcan, pues para vigilar precisamente que estos elementos estén dentro de ese contrato y que esos elementos pues ayuden a proteger pues la integridad de las personas. Y en ese caso, nuestra ley que establece pues esos elementos es el Código Civil Federal Mexicano, en el artículo 1794, donde pues se establece como primer elemento el consentimiento, que puede ser pues expreso de manera verbal o de manera oral. Es lo mismo, o de manera escrita, sin que se vea afectado pues por vicios. Y recordemos que los vicios son todas aquellas como cosas que pueden afectar a que una persona esté dando pues su consentimiento, su voluntad de manera pues racional o propia, que esté influyendo a otra para que lo dé. Y también está pues el objeto de contrato, que la ley también establece como ciertas características que este objeto debe de cumplir para que pues sea considerado como objeto de contrato. Y más adelante pues se los, se los voy a explicar en las diapositivas. Y así como pues el contrato tiene objetos, bueno, elementos que lo validan, también hay elementos que pues no validan, que hacen inválido a este contrato, establecidos en el mismo Código Civil Federal, en el siguiente numeral, que es el 1795, estableciendo pues como primero la incapacidad de alguna de las partes. Y no necesariamente se tiene que referir pues a incapacidad o una capacidad distinta física, o sea que sí puede pues influir en esa pues voluntad, pero hay otras cuestiones como lo son las mentales, que pueden ser que una persona pues, no esté precisamente en sí o su capacidad mental no le dé la oportunidad de estar del todo consciente de lo que está haciendo, este, o incluso otras pues que podemos tomar en cuenta son la edad, que la ley establece ciertas como requisitos de edad para que una persona pues pueda celebrar un contrato, la minoría de edad que pues son los 18 años, o en caso pues de menores que los padres pues otorguen como ese permiso para que ellos puedan ser parte de ese contrato. También están los vicios de consentimiento, que ya había mencionado, que son como esas cuestiones que afectan a que una persona pues pueda expresar de manera libre el consentimiento. Puede ser la agresión, la amenaza o pues la violencia, que vemos que muchas veces las personas pues llegan a esa celebración de contratos bajo pues cierto miedo por una amenaza o por el uso pues de violencia sea física o verbal. Mm, pues refiriéndome a ello como las cosas u objetos que la ley establece como fuera del marco legal. Mm, no sé, por ejemplo, posesiones que para una nación son consideradas como tesoros nacionales y pues que no están en venta o no son objeto pues de un contrato de compraventa para otra nación o para una persona que le interese adquirirlos. O también tenemos como ejemplo pues aquellas todas sustancias nocivas que están pues fuera de la jurisdicción mexicana o legal. Y pues que son, bueno, cuya finalidad pues es el perjuicio o que terminan pues en este perjuicio hacia una persona o hacia la sociedad. Y este cuarto punto también debe ser muy importante, que es que el consentimiento no haya sido expresado conforme la ley establezca. Hay cuestiones en las que la ley pues dicta ciertas características por las que un contrato debe llevarse a cabo, o el consentimiento para llevar a cabo ese contrato pues también tiene ciertas características. Puede ser
que para celebrar, no sé, un ejemplo de un contrato de compraventa de una casa, pues la ley establece que el contrato tiene que ser escrito, tiene que estar autorizado pues por un notario, deben de existir las firmas de las partes que están involucradas en el contrato, la firma del notario y de los testigos. Y pudiera ser que, por ejemplo, la forma en que el consentimiento para llevar a cabo ese contrato, pues no se estableció de esa manera escrita con todos los requisitos que acabo de mencionar, y pues nada más se celebró por la vía oral, donde pues las dos personas quedaron en que una le iba a transferir la propiedad y la otra tenía que pagar. Y pues de ahí surgen varios inconvenientes, como que la persona le haya pagado y la otra no le haya entregado la propiedad. Y pues al no existir como ese forma de consentimiento que la ley dicta para llevar a cabo pues el contrato, entran cuestiones como la estafa y todos esos que pues la misma ley luego se encarga de resolverlos. Y como había mencionado, creo dos diapositivas antes, todo contrato tiene que tener un objeto. No precisamente pues debe ser algo físico. Se puede entender pues por objeto aquella cosa que se está obligado a hacer o no hacer, o aquello que se está obligado a dar o no a dar. Como ya dije, pues no puede ser no tiene que ser necesariamente físico, también se puede tratar de cosas no tangibles como el trabajo intelectual, recordando siempre que pues la ley siempre va a establecer ciertos requisitos o ciertas características para que este objeto pues sea considerado como objeto de un contrato. Y como ya se había mencionado también en las clases tanto virtuales como pues en línea que luego tenemos, que muchas veces pues los objetos al momento de ser objetos de contrato y al ser de cierta forma como adquiridos, traspasados o pues vendidos, traen también obligaciones al momento pues de esa celebración de contratos. Entonces, esto es lo que necesita el objeto para que sea pues, considerado como objeto de contrato. La primera es la posibilidad física, que se refiere pues a que exista dentro de la naturaleza pues inmediata, refiriéndonos a esto por las cosas que existen dentro de lo que el planeta puede ofrecer y que pues provenga de esta naturaleza. Pues por así decirlo es como aquello dentro de lo que las normas, pues tanto nacionales como mundiales, tienen pues control sobre ello, porque pues no, una persona no te puede vender un objeto que no esté dentro del planeta Tierra, porque pues ya no se haya considerado como objeto de contrato. Que te quiera vender, por ejemplo, no sé, una estrella o una porción del sol, pues ya no entraría en juego porque no son cosas que estén dentro pues de la jurisdicción o de algún país o pues del derecho internacional. Y como segundo elemento pues tenemos la posibilidad jurídica, que se refiere pues precisamente a que este objeto esté dentro de lo que las leyes establezcan como lícito y pues que esté dentro de lo que también se establece como comercio, es lo que ya he mencionado antes, que luego no se puede hacer como pues negocio o objeto de contrato ciertas cosas que las leyes establecen como pues tesoros nacionales u objetos o áreas pues protegidas. Y que si una persona pues decide intervenir en este proceso de licitud y decide pues venderlo aún y cuando la ley pues no le da ese chance de hacerlo, entra en problemas o cuestiones pues legales que lo más seguro es que le tengan o le contraigan una sanción. Y como un tercer elemento, y también considerado como pues uno de los más importantes, está el consentimiento. Al igual que pues en otras cuestiones jurídicas o del derecho, siempre tiene que existir el consentimiento, pues que es esa expresión de las voluntades de las partes que se ven involucradas en el contrato, pues para cumplir ciertas obligaciones. Y tenemos el caso pues del Código Civil Federal Mexicano que establece que pues este requisito, este último requisito, es el que ayuda pues a perfeccionar estos contratos.
porque pues este consentimiento es el que ayuda a que aquellos que sean como testigos o por parte pues de las leyes mexicanas, en este caso, no sé, un juez o un notario, les ayudan pues a ver que la celebración de este contrato pues sí se está llevando de la manera adecuada, pues que nadie está siendo obligado a celebrar este contrato y pues a que todo se mantenga dentro de este marco como de lo que la ley establece como lícito. Y pues como, bueno, este consentimiento se puede expresar de dos maneras que la ley considera como pues válidas. La primera es este consentimiento expreso, que puede ser de manera oral o verbalmente o escrito, o sea, pues en papel, en algún medio digital, o cualquier pues otro medio que el ojo humano pueda percibir, o por aquellos pues signos corporales que luego nosotros usamos, que sean pues inequívocos, como lo puede ser luego cuando son las sesiones dentro de las cámaras de diputados o de senadores cuando están votando por una ley y que se les pide que levante la mano aquel que esté en acuerdo pues, con cierta reforma y así, y levantar la mano quien esté de acuerdo, y pues eso podría ser como considerado un signo inequívoco, expresando pues la voluntad de esas personas que están participando en ello. Está el consentimiento tácito, que son aquellos actos o pues hechos que derivan en la pues presencia de este consentimiento y pues en los que la ley únicamente establecerá ciertos casos en los que se deba expresar de manera pues se expresa esta pues voluntad. Y pues esta es mi conclusión. Y como pues es como mi conclusión es parte de mí, me va a permitir pues leerla. Hemos visto entonces que los contratos tienen diversas fuentes y bases que han ido aportando distintos elementos y que los hacen cada vez pues más claros y que se alejen pues de estas como malinterpretaciones que alguna de las partes involucradas en el contrato pueda llevar a cabo para beneficio propio o pues incluso fallos ante la ley, que pues también luego esos fallos ayudan a que se mejoren estos como aspectos que la ley tiene luego con los contratos. Y pues que también queda establecido que para que un contrato sea como válido debe cumplir ciertas características que la misma ley luego establece, y algunas otras que pues se pueden pues modificar o anexar a ese contrato y que pues a estas características también se le suman pues a ciertos elementos que la misma ley también establece como aquellos que regirán pues los contratos bajo un sistema jurídico del que pues estos contratos pues sean parte y pues que debe existir siempre pues la voluntad expresa por las formas que ya mencionamos, verbales, escritas o por signos inequívocos, y pues también que debe existir siempre un objeto que cumpla con las características que las leyes establezcan para que sea pues todo por la vía pues lícita, pues para llevar a cabo un contrato. Y ya, eso sería todo por mi parte.